Muy bien, como siempre, sin aburrirnos de las noticias políticas en el Perú. Es extraordinario para los periodistas, para usted, amiga, amigo oyente, amigo, amiga televidente que nos sintoniza. Porque en realidad vivimos pues una época de mamey, así podríamos calificarlo, de mamey. Todo lo que ocurre, nombramientos de gente con prontuario, sin experiencia, poniendo el destino del Perú en manos de personas que no tienen ningún expertise acerca de lo que van a realizar. La señorita abogada que tanto nos demandó ayer comentarios con Judy Rodríguez, nombrada como responsable de Provida, fue movida, no removida a Quique, sacada al toque. Para que vean lo que es la libertad de expresión, no vamos a hablar de la libertad de prensa, la libertad de expresión, la que usted ejerce, amiga, amigo televidente, amiga, amigo oyente. Puede presionar para que desaguisados de esa naturaleza tengan que ser sobrepasados, por supuesto. Una señorita sobrina, no carnal, sino una sobrina de cariño del señor Vladimir Cerrón, que cada día que está cobrando más poder, ¿no? En el gobierno, se supone independiente del profesor Pedro Castillo. ¡Qué obsesión con Cerrón! Nunca me voy a olvidar de Verónica Mendoza. Todos los días de Dios que yo esté acá la voy a mencionar. Otra taimada, igual que el lagarto Martín Vizcarra Cornejo, ¿no? ¿Qué obsesión con Cerrón? El profesor es el que va a gobernar. No, gobierna, como ya todos sabemos, Vladimir Cerrón, que colocó a su hermano, además Valdemar Cerrón, como vocero de la bancada de Perú Libre. Valdemar Cerrón, el hermano de Vladimir Cerrón, es congresista por Perú Libre. Le dieron una patada en el trasero al señor Alex Paredes, que era profesor, además de la línea del señor Castillo, el presidente Castillo, y han colocado a Valdemar Cerrón. Ahí lo ven ustedes en la pantalla, su carita de Ángel Huanca, ¿no? Ahí está el señor Valdemar Cerrón. Bueno, esas son las cosas que han pasado solamente el día de ayer. Nombramientos que se dejan sin efecto. En el Ministerio de Vivienda también nombrando como jefe de gabinete a otro personaje, otro angelito. En fin, si ustedes pudieran repasar cada una de las designaciones que está haciendo este gobierno, la verdad, no terminamos de sorprendernos y de reírnos. Por eso es que decimos optimismo, la radio con fe, porque hay que tener fe en que esto va a ser superado. Por supuesto, cada día se acerca más, o nos acercamos más a la convicción de que Pedro Castillo ni va a terminar su gobierno, ni está preparado para gobernar. Más allá de sus ideas, es un sujeto que no tiene la menor idea de lo que está haciendo, es un subordinado, un esclavo, un títere de alguien que sí tiene las cosas claras dentro de su perspectiva marxista-leninista, que es el doctor Vladimir Cerrón, médico graduado en Cuba, absolutamente convencido que el comunismo en el Perú va a traer prosperidad, bienestar, igualdad, equidad, y por supuesto, si ustedes ven en las redes guaripoleras como cancha, de esos que se llamaban socialdemócratas, de esos que decían, o esas que decían también, Martín Vizcarra es un maestro, es mi padre, es mi papá, nos habla como papá, todos ahí aplauden al señor Pedro Castillo. Pero acá, como hemos ya proclamado, no solamente nuestra independencia, sino también nuestras convicciones democráticas, vamos a mirar con detenimiento cada uno de estos desaguisados y nos vamos a reír y por supuesto vamos a decir que nunca es más negra la noche cuanto más cercano está el amanecer. Viejo proverbio, algunos dicen que es chino, otros dicen que es árabe, pero es un proverbio lindo, ¿no? Mientras más negra está la noche, más cerca está el amanecer. Así que usted confíe, y hace bien en sintonizar PBO Radio, la radio con fe, y hace bien en sintonizar Willax, porque aquí básicamente se ha dicho la verdad. Frente a todos los guaripoleras, sinvergüenzas, miserables de otros medios de comunicación, venía escuchando otra radio esta mañana con los aplausos diciendo es criminal haber hablado sobre Sinopharm, es un delito haber dicho que Sinopharm no era una dosis, por ejemplo, no tan efectiva, como si alguien hubiera señalado y subrayado, dicho, ¿no? Y puesto entre comillas que no se aplique usted la vacuna Sinopharm, que ahora en el proceso de vacunación está predominando antes que Pfizer. Usted sabe que con Sinopharm, con la aplicación de Sinopharm, usted llega a Europa, muestra a nosotros, ay, miren, me he vacunado con Sinopharm, no lo admiten, no lo aceptan. No,
porque hay países que tienen reserva. Que es la porquería más grande, la dosis de Sinopharm, no lo es, pues usted se vacuna con Sinopharm, es menos efectivo, como se dijo, menos garantizado que una vacuna de Pfizer, de Moderna, de AstraZeneca, de cualquiera, de Johnson, por ejemplo, los que se aplican una sola dosis de Johnson en los Estados Unidos. No, pero el guaripolero mayor de los medios de comunicación es criminal, le estaba escuchando decir. Bueno, acá nosotros siempre vamos a tratar de manifestarle a usted la verdad, y solamente la verdad, y con evidencias, con argumentos y con hechos. Los que quieran ser guaripoleros, que lo sean. Ya el circo pasó, ¿no? Lamentablemente en julio, por razones de la pandemia, no hemos tenido el circo, pero el próximo julio del año 2022, de repente esos guaripoleros payasos van a tener que estar ahí, ¿no es cierto?, exhibiéndose como la Chilindrina, el circo de la Chilindrina, el circo de Don Ramón y todo lo que había y lo que ha habido en nuestro país. Vamos a empezar con la sección política aquí en PBO Noticias, porque realmente estamos abundantes de información y muy interesante. Vamos. Política en PBO. El almirante Jorge Montoya, con quien esta noche voy a estar departiendo en un famoso encuentro a través del Zoom que realiza un querido amigo, empresario, José Pardo Mesones, ha señalado que pide el retiro de 5 ministros nombrados para dialogar. Tenemos que poner condiciones, y tiene toda la razón. Escuchemos al almirante Jorge Montoya, hoy congresista de Renovación Popular. Así como otros de orden legal, dentro de los cuales se encuentran los siguientes: Héctor Béjar, Walter Edison Ayala, Juan Manuel Carrasco, Antenor Maraví Olarte y Anaí Durán Guevara. Que el gobierno retire de su agenda la Asamblea Constituyente y todos aquellos actos que vayan en contra de la modificación de la Constitución que no estén enmarcados dentro de la ley, y que se dé cumplimiento al principio de transparencia de las actividades y reuniones que lleva a cabo el Ejecutivo. Lo que queremos es que se cumplan estas condiciones para poder sentarnos a conversar. Estamos observando que el gobierno viene realizando acciones en todos los niveles de gobierno, cambiando a la gente, poniendo personas que no tienen capacitación específica para el puesto que van a desempeñar, y otros asuntos serios para la seguridad del país. Queremos que esto se pare, que se calme el gobierno y que haga lo que dijo inicialmente cuando el presidente dio su discurso, llamando a la unidad de los peruanos. La unidad de los peruanos se basa en la seguridad de la nación, se basa en que todos tenemos cosas que solucionar. La emergencia que estamos viviendo no ha sido abordada porque estamos en el juego político de cómo avanza el comunismo en algunos lugares. Y eso no lo vamos a permitir, lo hemos dicho muchas veces. Que quede claro para el gobierno que tiene que modificar su conducta, la que está llevando no nos lleva a ningún lugar bueno. Que se defina el presidente, que es el que gobierna, y Cerrón, que sea deslindada su actividad de asesoramiento en el gobierno, no la debe tener. El presidente que ha sido elegido es el señor Castillo, no el señor Cerrón. Y eso tiene que quedar claro. Somos abiertos al diálogo, lo he mencionado muchas veces, tantas que en algunos casos les ha llamado la atención a ustedes, pero para hacer el diálogo tenemos que plantear condiciones, y esas condiciones son las que les he leído. De no cumplirse, así que esperemos... Señor Montoya, buenas tardes. De no cumplirse, ¿no darían el voto de confianza? No estamos hablando del voto de confianza, acá estamos hablando de las condiciones para dialogar en este momento con la PCM. ¿Ustedes están dando algún límite de tiempo para que se resuelvan todos estos? No estamos dando límite de tiempo, pero es obvio que debe ser a la brevedad. ¿Ese pedido lo ha presentado recién el día de hoy por Mesa de Parte? Hace menos de 45 minutos. Bueno, el almirante y congresista Jorge Montoya ha enviado en esa línea una carta al presidente del Consejo de Ministros, su colega también del Congreso, Guido Bellido Ugarte, en la que pide acciones para mantener la gobernabilidad del país. Y en efecto ratifica, punto 1, se efectúe una comunicación pública condenando al grupo terrorista de Sendero Luminoso y al movimiento revolucionario Túpac Amaru, señalando profesamente que ambas organizaciones son terroristas, como a lo largo de tantos años hemos venido sosteniendo quienes fuimos víctimas, además de estas condenables organizaciones. Número 2, se disponga la renuncia de los ministros de Estado que actualmente presentan cuestionamientos al haber sido vinculados con
el grupo terrorista Sendero Luminoso, así como con otros de orden legal, dentro de los cuales se encuentran los siguientes ministros. Se ha quedado corto el almirante Montoya, solamente ha mencionado 5. Héctor Béjar Rivera, ministro de Relaciones Exteriores, guerrillero condenado en el año 1965 por participar en una acción violenta contra una hacienda en Chapi, cuyos descendientes han reclamado, y con justa razón, diciendo tuvimos que huir del país, todo por una acción bélica, por una acción criminal de Héctor Béjar, ¿no es cierto? No es que guerrillero que lo perdonamos y se acabó la cuestión, querido Hugo Neira. No hay que confundir, dice, terrorismo. Mi querido amigo Hugo dice, no hay que confundir terrorismo con guerrilla, porque los guerrilleros iban al monte, eran quienes combatían a un ejército regular, daban la cara, no eran que subrepticiamente, al estilo Tarata, hacían explotar un coche bomba. No es una disculpa, Hugo, perdóname, voy a polemizar contigo muchísimo sobre eso, porque serás muy amigo de Héctor Béjar, pero Héctor Béjar realmente es una vergüenza que lo coloquen al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores solo para armonizar con todo el bloque chavista que hay en América Latina, prometiendo que vamos a volver a UNASUR, reuniéndose con ese sinvergüenza miserable de Jorge Arreaza, el ministro de Relaciones Exteriores de Maduro, sinvergüenza por donde lo miren. Ya vamos a contar en algún momento la historia de Jorge Arreaza. No, ahí está Héctor Béjar, el profesor, catedrático, doctor en sociología, por San Marcos, por supuesto, ¿no? Que le quieren pintar la cara al servicio tan esencial de Relaciones Exteriores, que ayer cumplió además un aniversario de su creación, del cuerpo diplomático, para ponerlo al servicio de todos los bloques chavistas que hay en América Latina. Es una vergüenza, la verdad. Y además, como mencioné ayer, y lo reitero, sin exceso de dramatización ni nada, porque todos los seres humanos nacemos y morimos, el señor Héctor Béjar sufre un cáncer bastante avanzado, lo cuenta el propio Hugo Neira Samanés en una columna que escribe, y señalando que ha luchado a través de quimioterapias contra ese cáncer, pero ya sabemos que el cáncer a veces no puede ser superado. Entonces, el señor Héctor Béjar probablemente podría, como todos los seres humanos, fallecer al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿no? Funerales heroicos, entonces, al ex guerrillero, para que vengan delegaciones de Cuba, vengan delegaciones de Venezuela, vengan delegaciones de Bolivia, ¿no? De todo el socialismo del siglo XXI que predomina en América Latina. Eso es lo que se busca con el señor Héctor Béjar, un octogenario, un hombre de 86 años. No lo condeno por su edad, ni siquiera lo condeno por sus ideas. Lo condeno porque ha puesto al Perú al servicio del chavismo. Su primer acto, su gran fotografía con Jorge Arreaza, el canciller, el ministro de Relaciones Exteriores de ese tirano, ese sátrapa, ese miserable, ese asesino de Nicolás Maduro, que veían así el Perú en mantener distancia. Ahora no, pues usted, amiga, amigo oyente, acostúmbrese, amiga, amigo televidente, a que en los próximos días de repente lo vemos a Maduro ahí llegando al Perú, abrazándose con Pedro Castillo, que la revolución está próxima, que los cambios, mientras que el pueblo venezolano se muere de hambre, mientras que los migrantes venezolanos tienen que estar compartiendo con usted su mesa, su tienda, y en algunos casos menores, como no, porque hay delincuentes, obviamente, de todos los países de origen. También, yo contaba hace poco que fue asaltado en una moto, y lo detecté por su voz, por un chico venezolano. Eso no me lleva a esta xenofobia de decir fuera los venezolanos del Perú. No me lleva, de verdad. Me asusté, le entregué una cadena que tenía, porque solamente me pidió una cadena, teniendo mi celular en la mano y la billetera en la mano, me pidió solamente la cadena. Pero eso no me lleva al odio, porque uno, cuando es realmente con un alma superior, tiene que estar por encima de los acontecimientos. No odio a los venezolanos, y entiendo a los venezolanos que han migrado al Perú, incluso esas bandas de delincuentes, como también hay muchos delincuentes peruanos que se asocian con ellos o migran a otro país. La delincuencia, por ejemplo, peruana en Chile también ha sido significada. No por eso íbamos a admitir que en Chile traten xenofóbicamente a nuestros compatriotas, a todos los peruanos. No todos los peruanos son delincuentes, pero que hay delincuentes peruanos en Chile, en Argentina, los hay. Entonces el señor Pedro Castillo, en su discurso del 28 de julio, civilinamente diciendo, no vamos a expulsar a todos que... No, nombre propio, venezolanos. Vamos a expulsar a los venezolanos, sean o no delincuentes.
Bueno, Héctor Béjar pues protege entonces al dictador, al sátrapa Nicolás Maduro, que es el que precisamente envía o hace migrar a la gente huyendo, a sus compatriotas, huyendo de la pobreza, huyendo de la persecución. El otro señor, Walter Edison Ayala, ministro de Defensa, ¿no? Tremenda joyita, tremenda joyita. Bien explicaba el doctor decano del Colegio de Abogados, que lo expulsó precisamente cuando presidía el Comité de Ética, porque presidía un Comité de Ética y era un personaje trucho, un personaje realmente de quinta categoría. No es ningún jurista, ninguna persona de grande luz, es un litigante que a todo recurre a los recursos de amparo, ¿no? El amparo. Presentó un recurso de amparo contra la designación del Congreso de los miembros del Tribunal Constitucional. Entonces le gustó a Pedro Castillo. 20 Ayala, qué buena que le has hecho, 20 Ayala. Y Ayala ha denunciado a nuestros colegas Philip Butters, a Beto Ortiz, a Milagros Leiva, ¿no? Esa es su función, pues ser sobón. Aquí estoy, ser sobón del gobierno, y ahí está ministro de Defensa, controlando los servicios de inteligencia igual que Bellido, algo que realmente espanta a las Fuerzas Armadas y nos debe espantar a nosotros. No, Walter Ayala. El señor Juan Manuel Carrasco Millones, ministro del Interior, una persona que vende su prestigio como fiscal, hace una cosa trucha, pide licencia sin goce de haber al Ministerio Público cuando la ley no se lo permite para asumir el Ministerio del Interior y finalmente presenta su carta de renuncia con fecha atrasada para tratar de enmendar ese desaguisado. Ahí está, el ministro del Interior, otro que según el congresista Jorge Montoya debería ser separado del gabinete. El señor Iber Antenor Maraví Olarte, ministro de Trabajo y Promoción, el que rápidamente, primer acto oficial, reconocer al Frente Nacional de Trabajadores le ponen esta preposición, en la educación peruana, el FENATE Perú, que es un brazo del Movadef, un brazo del CONARE, que dirige además el profesor Pedro Castillo. Los dirigentes del SUTEP están saliendo en los medios de comunicación. Anoche vimos una extraordinaria y muy buena entrevista que le hizo Judy Rodríguez, ya nos contará, al secretario general del SUTEP, con quien uno puede discrepar, uno podría decir, sí, pues el SUTEP a veces pues ha maximalizado su agenda de reclamos, pero siempre ha paralizado el país. De 500.000 profesores más o menos registrados que hay en nuestra patria, 250.000, 230.000 pertenecen al SUTEP, ¿no? Y ahora legitiman de una manera profesa al Frente Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú, el FENATE, que ha sido fundado por Pedro Castillo. Como bien dice el máximo dirigente del SUTEP, eso es servir a la patronal, eso es ponerse al servicio, o sea, crear una base social, porque eso es lo que les interesa al comunista. Nunca pierdan de perspectiva que a una persona comunista le interesa más organizar corporativamente su base social que gobernar bien. Ustedes lo van a someter al hambre, miren ustedes cómo andan los precios, ya hablaremos más adelante de todo ello, ¿no? Pero en fin. Y finalmente la señora Anaí Durán, ¿no? Ella bien machita también, ¿no es cierto? Tratando de presentarse como una persona que, pese a haber sido pareja de un emergentista, ¿no? Está absolutamente independiente de cualquier cosa. En fin, la carta del señor Montoya, que como digo... hay una respuesta de la presidencia del Consejo de Ministros, me dice Quique Bravo, yo la verdad que no la había leído, no la había visto. Dice, frente al oficio enviado por la bancada parlamentaria de Renovación Popular en respuesta a la invitación formal, claro, es que no quieren reunirse con ellos, ¿no? A la invitación formulada, desde el Consejo de Ministros, para llevar a cabo una reunión de trabajo en el marco de las denominadas rondas de diálogo por el Perú, señalamos lo siguiente: deslindamos con organizaciones terroristas de toda índole y condenamos el accionar de Sendero Luminoso y del movimiento revolucionario Tupac Amaru. O sea, le dan la razón a Jorge Montoya. Número 2, la designación de los ministros de Estado es competencia del señor presidente de la República. Mentira, pues, porque la Constitución, Quique, dice claramente que a propuesta del presidente del Consejo de Ministros,
el presidente de la República designa a los ministros. Se supone que debería ser una propuesta. Miren, hasta el propio señor Guido Bellido no conoce la Constitución. Dice: la designación de los ministros de Estado es competencia del señor presidente de la República. Claro, una competencia final a propuesta, ¿no es cierto?, de el primer ministro. El Estado democrático, de hecho, debe exigirse el respeto y la separación de poderes. Negamos, tercer lugar, la existencia de vínculos de los actuales miembros de los grupos terroristas y exhortamos a la ciudadanía a no creer acusaciones falsas formuladas por sectores vinculados a los poderes fácticos. Por Dios, ¿qué más poder fáctico que el señor Castillo y su FENATE y todos estos grupos? Y a la corrupción, ese es otro membrete que le ponen a la oposición, ¿no? La corrupción. Exigimos se respete la legítima aspiración del pueblo a pronunciarse sobre la posibilidad, ¿no?, de una nueva constitución, preparando pues el terreno para que la Asamblea Constituyente sea convocada. Esta es la respuesta que da la presidencia del Consejo de Ministros al señor Jorge Montoya y a Renovación Popular. Arranca tu día con el magazine más dinámico del Perú. Noticias, entrevistas, efemérides, política, espectáculos Y todos los deportes, las eliminatorias al Mundial, la Liga 1 y la Champions. De lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana por Willax Televisión y por TVO Radio 91.9 FM, la radio con fe. Los astros te serán propicios en TVO. Por Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. A veces es difícil elegir qué mascota tener. Gato. Perro. Gato. Pero para elegir tu lote, Facilote. Obvio. porque comprar tu lote es facilote. Elige cómo. Ingresa a terreno.pe o llámanos al 616-9009. Centenario,